Bueno, estamos aquí de regreso en el Congreso de la Mañana y debemos de darle información a ustedes y seguimiento al caso de la tragedia Jet Set. Y es que vimos que a un sábado de Semana Santa, pues el Ministerio Público, a través de el Cuerpo Especializado de Persecución, inmovilizó cuentas de Antonio Espaillat, propiedades, porque habían indicios de movimientos. Quiere decir que alguien alertó que quizás estaban transfiriendo bienes de Antonio Espaillat de la compañía. Y aclaro un poco, porque la gente dice como que ¿por qué? Pues mire qué pasa, que si Antonio Espaillat, que es el presidente de la empresa tenedora de lo que es el Jet Set, tiene acciones, cuotas sociales, como se llaman, propiedades en otras empresas que las tiene, porque RCC Media, más de 50 emisoras, y que es normal, recuérdense que hablamos, que es normal que cada negocio tenga su cosa aparte. Sí, tú lo has mencionado. Pero si él como persona tenía acciones en distintas empresas, pues sus bienes personales se ven afectados en esta investigación, en este proceso, porque en caso de ser condenado, cuando termine el proceso, pues él responde con lo que tiene. Quizás para no afectar, digamos, que lo que la gente más conoce es RCC Media, sin embargo tenía restaurantes, tenía hoteles, tenía emisoras en Estados Unidos. Quizás para no afectar eso, porque son compañías que tienen empleados, señores, que tienen que pagar agua, luz, teléfono, nómina, anticipo, Infotep, TCS, todo. Para no verse afectadas esas empresas, pues él quiso, o sus abogados recomendaron, hacer operaciones de movimiento. Y como diablo no duerme, señores, alguien delató en el Ministerio Público esas operaciones, porque es normal, porque tú vas a una cámara de comercio, tú vas a un impuesto interno, tú vas a un ayuntamiento a registrar un acto, vieron a Antonio Espaillat, vieron esas compañías y alertaron al Ministerio Público. Entonces fueron embargadas e inmovilizadas sus cuentas y sus propiedades, ya sean acciones, ya sea inmuebles, ya sea banco. Ahora bien, hay un tema, y es que al inmovilizar esto, inmovilizaron todo. Y esto compromete un poco entonces el operar de todas las compañías donde Antonio Espaillat pues tiene su participación, porque ahora hay cuentas de RCC Media que tal vez no pueden pagar la nómina. Eso es un tema. Mira, su equipo legal estuvo desmintiendo estas acusaciones que se dieron a conocer en las primeras horas del domingo de resurrección, gracias. Sí, porque caramba, no descansaron durante la Semana Santa. La cuestión es que estas informaciones empiezan a circular, empiezan a hacer ruido en las primeras horas de ayer domingo, y en la noche el equipo legal de Antonio Espaillat, como bien indicaba nuestra compañera Patricia, presidente del grupo RCC Media y de otras empresas importantes a nivel nacional, pues desmentía, decía que no, que no había sido cierto este movimiento de mover de una empresa, moverla para tal grupo o para tal conglomerado, y daban su aclaratoria a través de un comunicado a la opinión pública y evidentemente a lo más importante, al órgano regulador, que en este caso es el Ministerio Público, que procedió. Qué cosa que yo no me explico cómo procede por un simple rumor y no se comunica primero con el equipo legal del imputado. Entonces, como que ahí me queda esa laguna. No, para que no haga movimientos, tú no puedes advertir. Por si acaso. Claro. Bueno, entonces, si el equipo legal, me queda esta pregunta, Patricia, jurídica, y quizás mucha gente se la esté haciendo. Si el equipo legal, si sus abogados, míralo aquí, gracias Nicole, tenemos una productora estrella. Los abogados de Antonio Espaillat negaron que el empresario haya intentado mover o transferir bienes para evadir posibles responsabilidades por la tragedia en la discoteca Jet Set. Y como tal indica el comunicado, aquí se lo leemos textualmente, una parte, un fragmento. Es categóricamente falso que haya realizado acción alguna ajena a operaciones normales de su empresa para transferir bienes a su nombre para evadir cualquier tipo de responsabilidad. Esto lo afirmó Jorge Luis Polanco Rodríguez, abogado de Espaillat, en el comunicado que les mencioné. Viene pregunta jurídica, Patricia. Mande. Ya la parte legal de que está apoderada para representar al señor Espaillat lo desmiente, emite un comunicado. Digamos que el Ministerio Público lo corrobora. ¿Eso se devuelve o se mantiene así?
Lo de la congelación de Lo que los pasa es que bienes. si el abogado procede dice que ahora? no y el Ministerio Público lo revierte, pues entonces no pasó nada. Sí lo revierte, pero... Pero que si el abogado dice que no, Y ellos demuestran que efectivamente no fue así. tal vez lo liberan. Lo Sí, que pasa es que hay que pero- ver, porque a mí pero- me pareció extraño que esa información circuló sábado y domingo. Pero hay que ver si lo Porque, hicieron, por ejemplo, pero- los bancos no están abiertos para recibir embargo. Pero... El impuesto interno no está abierto para poner una oposición. hay que- La Cámara de Comercio no está abierta. O sea, a mí me pareció extraño. Hay que ver si lo hicieron porque hubo movimiento, simplemente lo hicieron porque iniciaron ese proceso y no dependía de movimiento o no. Pero Lo que vuelvo pasa y es que como pregunto, o sea, circuló- circuló sábado santo, domingo santo, o sea, los bancos, la Cámara de Por Comercio. eso te digo, no pero- hay nada abierto. pero- Entonces, quizás le dijeron, el Ministerio Público empezó a trabajar para hoy, porque recuerden que el Ministerio Público, además de que no duerme, no trabaja, tiene un departamento de atención permanente. Claro. Quizás empezaron a hacer Claro. trámites. Yo lo que veo... Por eso te digo, no necesariamente por algún Lo- movimiento. no, y ni necesariamente lo haya hecho, sino que están pensando hacerlo. Yo lo que creo, y volvemos al caso de la tragedia, de la información, cómo circulan cuentas oficiales, empresas de comunicación profesionales con estudios de que uno debe de investigar la fuente, investigar, Sí. que nosotros debemos ser más serios en cuanto a la información que publicamos, porque páginas oficiales de medios tradicionales no deberían de estar publicando información sin confirmar la fuente para que después salga un comunicado de desmentir y un Sí, trabajo sí, que sí, echar sí. para atrás. Ahora, es muy normal que el Ministerio Público en este proceso de investigación pues entonces tome medidas cautelares para garantizar que en caso de que Antonio Espaillat, sus empresas o a otras personas sean responsables, pues tengan con qué pagar, que no tendrán, con qué pagar la sentencia que indemnizar. se venga a intervenir. Sí, sí. Entonces es normal. Ahora, los procesos no son tampoco así. Y aún se embargue en cuenta de una empresa, también existen los levantamientos. La empresa tiene que seguir con su vida, con su nómina, con sus pagos. Y este proceso de investigación del caso Jet Set no puede ser el indicio para que otras empresas no trabajen. No, lógicamente, porque tiene que continuar con su O operatividad. sea, la responsabilidad es de Antonio. Y hay que evaluarla Sí, pero- en un tribunal. Pero hay que ver si es que esa responsabilidad de Antonio Espaillat entonces también abarca las demás empresas, porque a veces no, pero a veces sí. Pero vuelvo y te digo, claro que afectan, porque si Antonio tiene Claro. 10 acciones Exacto, en RCC exacto. Media, esas 10 acciones se deben de inmovilizar Exacto. hasta que haya una sentencia que decida qué hacer con ellas. Pero inmovilizar no quiere decir que RCC Media se encuentre afectada y sus operaciones y sus compromisos y sus cuentas se encuentran afectados. Lo que hay que parar que Antonio no las venda. Y si hay que repartir beneficios, ponerle Sí. una oposición para que no le den los beneficios a Pero Antonio. tú sabes que al principio eso se va a hacer de manera descontrolada. Se va Bueno. a hacer para todo el mundo y luego República Dominicana entonces... debe de parar. Sí, ahí hay, Debe de ahí parar. hay un problema. Porque Y no ahí estoy afecta- defendiendo a Antonio. Yo entiendo que él tiene una responsabilidad y que la comprometió por el hecho de ser. Hubiera sido Javier, hubiera sido yo, le tocó a Antonio. Él tiene una responsabilidad que existe. Sí, pero ahora. si hubiera sido yo, República- si yo estuviera preso ahora mismo. Claro, si hubiera sido Santiago Matías, estuviera preso. No, casi quien sea estuviera preso. Pero debemos de ser conscientes y debemos también de no querer que rueden cabezas. Ah, bueno, no, sin espérate, no, ahí que- estoy en desacuerdo contigo. quieres que Yo ruede quiero cabeza? que ruede cabezas. Pero en su Porque momento, pero que hay rueden dos- la que hay tengan dos- que rodar. Pero hay 232 Que ya rodaron. que rodaron. Ok. O sea, Faride. por falta, Entiendo por que muchas faltas. está bien. Y deben rodar cabezas desde las instituciones o las instituciones. Deben rodar cabezas ahí, porque no puede ser que aquí mueran 232 Pero está personas. bien, pero son y todo quede procesos. así. Por eso digo que debemos de parar, porque así como nosotros cuestionamos los allanamientos innecesarios, los shows de allanamiento, la prisión preventiva de gente que tú entiendes que no se va a ir. Igual que el que se robó la Claro, gallina el no debe proceso, estar en prisión el preventiva. proceso, Entonces el nosotros proceso. debemos de ser coherentes con lo que pedimos y los procesos hay que agotarlos de la manera más sana posible, porque así como hay 232 víctimas, Así 300 niños en la orfandad, un duelo y un sentir nacional, también debemos de velar para que el país continúe dentro del momento lo más sano posible.
Pero Bueno. debemos aprender de esto. Totalmente. Y bueno, le estaremos dando seguimiento a esta congelación de bienes al señor Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, en donde ocurrió el pasado 8 de abril la tragedia que cobró la vida de más de 232 personas. ¿Y por qué digo más? Bueno, porque aparte de que cobrarle la vida física, también ha cobrado la vida moral y emocional de tantas familias que hoy están destruidas, rotas y con la falta de sus seres queridos. Y eso, señores, no se rezarse ni con indemnización económica, ni con disculpa, ni con perdón. No, definitivamente. Es un caso muy difícil. Y hay todavía algunas personas que están en cuidados intensivos. En conjunto, el mes de abril va a pasar a la historia como el mes donde más personas han fallecido en toda la historia de la República Dominicana, prácticamente toda la historia. Estamos hablando de que también, igual como cada año, murieron varias personas en esta Semana Santa. 23 fallecieron durante este operativo de la Semana Mayor de este 2025 que se inició el pasado Jueves Santo, y de acuerdo con el tercer reporte del COE, 8 personas se sumaron a las 15 que se habían reportado el día de ayer. Entonces hubo 75 accidentes de tránsito desde las 6 de la mañana hasta la misma hora del día. Óyeme, es que 75 accidentes de tránsito solamente en 24 horas. Especiales. En 24 horas. Somos como la marca de salami. No, pero es que ya está pero está ¿qué, bueno. ¿qué tú quieres? Si aquí hacen 80,000 campañas, 80,000 operativos, ponen 80,000 socorritas, brigaditas y no sé, y 800,000 banderitas de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, con 800,000 puestos de mando, de control. Señores, 182 con la gente no hay quien pueda. Mira, Javier, ahí mandaron una foto, compártela, que hablábamos de rodar cabezas. El Jueves Hay Santo. una seguidora del programa me mandó esto. Vamos a esperar un momentito. Pero oye, el mismo Jueves Santo ya había gente intoxicadas. El mismo Jueves Santo. Somos una raza rara. Increíble. Mira ahí. Preso por mentir sobre salvar vida en la tragedia del Jet Set. Le pusieron 3 meses de prisión preventiva y una multa. Sin embargo, no, pero eso es manipulación. Porque, sí, pero ¿y por qué está preso? Porque él se hizo pasar por policía también. Él No. se puso, él dijo que era policía y se puso Yo me estoy cansando un suéter que de un policía. caso, no. Espérate, atención. Él se puso un suéter que decía de la Policía Nacional, donde Sí. estaba su apellido. Delito y aquí es delito. estaba. Entonces, Lo dotan mal. no es sencillo y ese tipo se puede escapar. ¿Para dónde se va? ¿No debe tener ni pasaporte? Se Ya puede, lo se puede liberaron, desaparecer, ya lo se puede liberaron. desaparecer. Ahora, no, esto es algo simple en comparación, es cierto, en comparación con lo que ha pasado. Ahora, hay que demostrar, como tú dijiste, hay que hacer el proceso. Tú no puedes meterlo preso a Antonio Marte de ahora para ahorita. ¿Y cómo ilusionar tan rápido? Nos vamos, no, porque son cosas diferentes. Ah, No, sí. tú eres abogado. Señores, nos vemos mañana. Nos vemos mañana en el Hasta Congreso de la Mañana. entonces.